Y Muchas damos gracias a paso usted. a la última presentación del bloque Tecnología. Para ello quiero invitar al señor Álvaro González, quien es licenciado en Educación Superior, título en la construcción de dibujante arquitectónico estructural. Además, es especialista en el área de metodología BIM para la construcción, diplomado de metodologías innovadoras con mención en educación a distancia. Actualmente, Álvaro se desempeña como docente titular en Duoc UC. La presentación que nos trae hoy es el impacto de BIM como experiencia docente y sus estrategias aplicadas para lograr aprendizaje de la educación técnica superior Duoc UC. Bienvenido Álvaro, ya puede comenzar a compartir su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar compartiendo estas experiencias con diferentes colegas, diferentes países, en diferentes momentos, ya que de alguna manera todos vamos hacia el mismo camino y la misma información, ¿ya? Así que agradecido a BIMForum, una Cámara Chilena de la Construcción, por darnos este espacio para poder de alguna manera contarles nuestra experiencia y ver cómo de alguna manera la academia a nivel técnico superior ha tenido la posibilidad de poder ir innovando, aplicando diferentes técnicas que han sido también cruciales para el crecimiento del capital humano, para los profesionales de nuestro país en el área BIM y en las tecnologías de la construcción. Para comenzar, quiero partir con una pregunta que tiene que ver con la implementación. Nosotros principalmente cuando hablamos de implementación en diferentes empresas, ya porque muchos de nosotros tenemos también experiencia en nuestra área laborales, principalmente del uso de la metodología BIM y la implementación de esta, hemos tenido diferentes tipos de situaciones de, por ejemplo, cómo generamos los cambios. Hace un rato se estuvo hablando un poco también de cómo se fomenta un poco la comunicación y el orden entre las personas, el capital humano. También, por ejemplo, cómo afecta esto también la tecnología que tenemos asociada también de nuestra área, y también toda esta información de alguna manera de implementación que le pasa a la empresa, a nosotros también, al campo educativo, también nos pasó. También es un tema de adaptación, también es un tema que tenemos que pensar qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo lo tenemos que llevar, cuál va a ser el siguiente paso. Pero para alguna manera, nosotros siempre recordamos la experiencia que tuvimos en un Congreso Latinoamericano por allá por el año 2014, que básicamente se nos dijo el origen de BIM principalmente, o el génesis de BIM principalmente, va a recaer siempre en la academia. Y ahí nos tuvimos que hacer responsables de algo bien particular, de ver cómo de alguna manera podíamos impactar en diferentes áreas educativas y en diferentes carreras esta información para que nuestros profesionales en 5 años, en 3 años, dependiendo del área técnica, tuvieran las posibilidades de implementación BIM en los diferentes campos laborales que ellos de alguna manera se van desempeñando. Me presento nuevamente, mi nombre es Álvaro González, como dijeron ahí en la presentación, soy licenciado en Educación Superior, trabajo para el Instituto Profesional Duoc UC, que está aquí en Santiago, región metropolitana, sede Alameda. Dentro de mi área de experiencia académica, trabajo para esta institución, pero en diferentes áreas, separado para la Escuela de Construcción, por el área más investigativa y desarrollo de vinculación, también para la parte de educación continua como coordinador académico de los diplomados BIM, y también hemos tenido experiencias de diferentes vinculaciones con el EMAS BIM, por ejemplo, que es de Plan BIM, ayudando un poco al desarrollo de la implementación de este proyecto. Corfo, Ministerio de Obras Públicas, la misma CDT, que hemos tenido la posibilidad de colaborar con ellos, y a otras empresas privadas también dentro de lo que es la vinculación con el medio, que es parte también de un pilar fundamental de nuestra área de educación. Cuando nosotros de alguna manera analizamos el concepto del entorno que se nos afecta a la construcción, de alguna manera buscamos mejorar esos procesos de productividad y tiempo, los costos, los redes de obra, que de alguna manera principalmente hablan, y es un pilar fundamental de lo que hoy en día se genera dentro de BIM, ¿ya? El trabajo colaborativo, la implementación de la comunicación, de cómo de alguna manera estas personas pueden colaborar entre sí dentro de todo trabajo. Ese es un análisis de entorno que hacemos constantemente dentro de la educación, y ha sido constantemente un crecimiento de esta misma área tecnológica que hemos querido ir armando e ir siempre por lo menos un paso más adelante, si no 2 pasos adelante, buscando información, tratando de llegar a diferentes puntos para poder lograr lo que queremos comunicar y lo que queremos mostrar como formación. Los pilares fundamentales para nosotros en BIM son bien claves, y nosotros también los destacamos dentro de nuestra asignatura y lo que generamos también como proyecto dentro de ella. Un análisis de estrategia educativa se basa también en los pilares fundamentales que están asociados al trabajo colaborativo, que básicamente hacemos
una especie de estrategias didácticas como juegos de roles dentro de la educación para que ellos también sean capaces, y de alguna manera que los proyectos tengan vinculaciones tanto en carreras como durante todo el ciclo de vida de un proyecto, tal cual como lo hace BIM, pero a través de la asignatura. Que un proyecto sea partícipe de otra asignatura y de otra asignatura de alguna manera que se vaya complementando. ¿Eso para qué? Para que a través de esta estrategia de juegos de roles, principalmente el estudiante viva una experiencia muy similar como que le va a tocar en el área laboral. Y algo fundamental tiene que ver también los usos BIM, que para nosotros ya a contar del estándar de alguna manera pudimos englobarlo de mejor manera, entender un poco y aterrizar los conceptos para que lo que queramos enseñar de alguna manera esté más globalizado a la industria nacional principalmente. Esto fue el primer análisis que de alguna manera generamos como estrategia educativa para decir qué es y cómo es lo que queremos enseñar. Pero esto básicamente tuvo un proceso bastante amplio durante un denominado tiempo. En DocuC principalmente tenemos una línea de tiempo de estrategia educativa que nacen desde el año 2011. Así partió. Nosotros partimos con una adaptación de un modelo 3D que trabajamos con CAD en versiones iniciales. Teníamos una carrera que era básicamente llamada dibujo técnico, asociado simplemente a la planimetría, con áreas del renderizado principalmente, y de ahí nacían un poco los 3D. Pero nada que ver con BIM, ninguna información predeterminada en esa época. Fue hasta el entonces de las siguientes adaptaciones del siguiente año, del 2012, cuando empezamos de alguna manera a empezar a ocupar Revit como herramienta principal para poder adaptar ciertas informaciones que nos llevaban, por ejemplo, a cómo poder considerar la información de cómo adaptar este 3D a algo un poco más informativo, algo más de extraíble de datos, que de alguna manera empezamos a hacer los primeros proyectos de arquitectura de vivienda, algo muy básico para poder llevar a esto. Y así los proyectos después del año 2012 con temas de instalaciones. El quiebre principal o el hito principal de nosotros, lo tengo ahí puesto como imagen, fue este Congreso Latinoamericano que mencioné anteriormente, que de alguna manera el año 2014 nos mostró cómo Sudamérica principalmente y algunos otros países también del extranjero estaban avanzados en BIM o qué es lo que llevaban o cuáles eran sus problemáticas. Y ahí nos dimos cuenta que las problemáticas nacionales eran las mismas en otros países, que de alguna manera no estábamos tan retrasados, que de alguna manera no teníamos tanta vuelta atrás dentro del campo educativo, que estábamos todos con las mismas piedras en el zapato tratando de seguir avanzando. Entonces fue ahí donde empezamos a analizar el mercado, a saber lo que se venía, a saber lo que se quería, y de alguna manera también nuestra experiencia como institución de haber pertenecido a este grupo, por ejemplo, como el BIM Forum, también que de alguna manera pudimos compartir, y hasta el día de hoy que pertenecemos a él, podemos compartir con los diferentes tipos de colegas, conocer la experiencia de cada área académica de alguna manera, podemos generar diferentes tipos de contexto a lo que vamos asociados principalmente. Entonces esta línea de tiempo se basa en diferentes hitos y así fue creciendo a través de los diferentes diplomados, a través de las acreditaciones que de alguna manera también fueron súper valiosas, a través de las vinculaciones que tuvimos con la parte más pública, por ejemplo con Plan BIM, ayudándolo al desarrollo de más BIM, e incluso hasta los últimos años, que incluso fueron de pandemia, los últimos 2 años que estuvimos colaborando cosas, generando experiencias de vinculaciones con Sonda, por ejemplo, a través de una nube colaborativa, que fue una de las primeras experiencias que se hicieron con Sonda, representante de Autodesk en Latinoamérica, de alguna manera para trabajar a distancia, y nosotros por ese proyecto pudimos trabajar con chicos, cada uno en sus casas vinculados como si fueran una empresa. O sea, como que siempre de alguna manera tratamos de mantener proyectos que los mantengan vivos como es la realidad, como es la época laboral. Hacemos vivir ese juego de roles de manera intensa. El último año para nosotros también es bastante interesante de lo que hemos generado este año 2022, por ejemplo, con un proyecto que ganamos a través de Corfo, que el BIM Agile, que principalmente se enfoca en BIM para las pymes, para las empresas más pequeñas de nuestro mercado. Fue un totalmente desafío capacitarlos de manera súper íntegra, súper enfocada, ayudándolos también a cómo poder mejorar sus procesos, mejorar sus implementaciones, y de alguna manera también pensar en ese mercado, en ese punto de alguna manera que quedó un poco más aislado o más lejano dentro de todo este proceso de actualización tecnológica. Y por último, diferentes tipos de vinculaciones que se nos han dado a través del tiempo, que incluso dentro de las diferentes carreras, y ahí les voy a mostrar algunas cosas que hemos estado haciendo y contando con algunas entidades también públicas que es parte de nuestro proceso que seguimos trabajando principalmente. Pero esto es un poco nuestra línea de tiempo en BIM, para que más o menos conozcan un poco la experiencia que hemos tenido también trabajando un poco entre los diferentes años y entre las diferentes experiencias y en diferentes carreras del área de construcción, principalmente, dentro de todo esto.
Como les comentaba, nosotros partimos con esto. Esta fue nuestra adaptación de modelo. Acá tenemos un proyecto del año 2011 que era un CAD 3D, que de alguna manera después evolucionó a poder sacar este Revit de modelo, pero un modelo que principalmente no tenía información. Ahí tenemos una guía, dejé la imagen puesta, le comentaba a un colega, dije voy a dejar la imagen puesta para los que tienen más experiencia en Revit. Recuerden, por ejemplo, la versión, esa es la versión, si no me equivoco, la 2008, ya, ni siquiera en ese tiempo su navegador de proyectos, sus propiedades eran todas diferentes y en ese tiempo estábamos de alguna manera tratando de enseñar cosas bastante, de alguna manera, que impactaran en esta área de modelación. Todavía no sabíamos que podíamos hacer coordinaciones, que podíamos extraer un montón de datos y de verdad de trabajo colaborativo ni siquiera. Simplemente lo enfocábamos un poco en el área de la modelación. El perfil de nuestra carrera que avanza un poco con respecto a una punta de lanza que tenemos en la Escuela de Construcción es la carrera de dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural, que por lo menos en Chile es la primera carrera técnica que se enfoca en áreas de la modelación BIM y la coordinación BIM como proyecto, a la parte más práctica. Nosotros, a diferencia un poco de las universidades, trabajamos el área más técnica, más práctica de los desarrollos de los proyectos, pero también de alguna manera tratamos de buscar esa área de potenciar a los chiquillos con diferentes tipos de herramientas principalmente, además del fundamento principal de BIM en su trabajo colaborativo y en sus diferentes áreas de desarrollo y análisis. Acá podemos ver algunos proyectos que han tenido ciertos desarrollos en etapas de título, en etapas de asignatura, en etapas finales. Nos enfocamos mucho en la modelación en sus diferentes áreas y también un poco en las presentaciones de proyectos de cómo se va generando cada una de estas áreas de desarrollo. Principalmente nosotros trabajamos hoy en día ya un poco más aterrizado con la matriz de roles que se presentó el año 2017 a través de Plan BIM. Esta matriz de roles que define 42 capacidades para los diferentes protagonistas que tiene el área un poco BIM, por lo menos en nuestro país. Y para nosotros como profesores es bien interesante cómo fuimos desarrollando porque nuestra área de instruccionales que tienen que ver con nuestros programas de estudio principalmente se basan a través de la misma taxonomía de Bloom, que de alguna manera nos ayuda un poco a saber cuáles son los indicadores de logro y los aprendizajes que queremos llevar nosotros como academia a nuestros estudiantes. Entonces el cruce, de alguna manera, fue bastante cómodo, se podría decir, para decir, esto es lo que queremos enseñar y en esta asignatura podríamos ver esto, podríamos ver esto otro dentro de este tema, y nace un poco de este análisis de alguna manera, solamente dejo un ejemplo como del perfil de modelador, que analizamos sus cerca de 21 capacidades que tienen hechas dentro de esta matriz de roles, y esta matriz de roles la enfocamos en estos puntos principales como contenido, que dijimos esto es lo que oficialmente nuestros alumnos de Duoc UC van a aprender durante su proceso formativo. Y ahí empezamos de alguna manera a ver en qué asignaturas se podían generar y se podían proyectar ciertas informaciones. Así nacen un poco las estrategias también educativas que de alguna manera formamos proyectos para poder trabajar dentro de estos elementos y, por ejemplo, llevado a cabo un poco estrategias que van asociadas, por ejemplo, a los modelos más arquitectónicos, asignaturas que tengan que ver más con el lado de arquitectura, modelación de construcción y edificación un poco más llevado a ese ámbito, pero manteniendo contextos, por ejemplo, de parámetros existentes, manteniendo parámetros también asociados, por ejemplo, a construcciones que tengan que ver bajo normativa, vivienda que tengan que ver. Todos los proyectos que ustedes están viendo acá son proyectos reales, son proyectos existentes. Nosotros de alguna manera, en el área de dibujo y modelamiento, no diseñan proyectos desde cero. Ellos de alguna manera toman información planimétrica, investigan situaciones de ubicaciones de proyecto, también cosas normativas del proyecto, y a base de esas normativas se levantan para tener ciertos resultados y cierta información. Entonces, a base de eso, tratamos de activar proyectos reales y ellos realmente con esta estrategia inicial de levantar un proyecto real existente con la planimetría que se utilizó para construir, de alguna manera comparan y analizan, concluyen con una bitácora final de decir, tuvimos todos estos problemas con las planimetrías al momento de levantarlo, encontramos toda esta cantidad de errores de alguna manera en cruce de información, en su propia coordinación, y eso también de alguna manera ayuda un poco a poder de cierta forma tratar de que ellos se involucren como en el mercado laboral lo van a estar realizando dentro de esta información. Acá tenemos tres etapas en esta área arquitectónica, parte por este lado de las viviendas, que son casi el primer semestre, segundo semestre de la carrera, al igual que la edificación en altura, combinados también con normativa y diseño del área inmobiliaria de nuestro país. Tenemos también un tercer semestre ya con formatos de equipamiento. Los chicos trabajan ya aquí en esta etapa con proyectos sobre 10.000 metros cuadrados de manera colaborativa.
diseñamos una estrategia colaborativa en sala para poder trabajar en grupo, que la comunicación fluya entre 3, 4 personas integrantes del grupo y que de alguna manera estos vínculos de archivos se trabajen de manera virtual para que todos puedan aportar dentro del desarrollo. También algo importante es cómo ellos extraen la información y cuál es su calidad de, en este caso, de presentación, visto en diferentes tipos de detalle, elevaciones, render, que de alguna manera también potencian el área también del área arquitectónica. No solamente trabajamos y participamos un poco el área arquitectónica, también de alguna manera destacamos el área también más de la presentación de concursos, por otras partes de presentaciones de proyectos. De hecho, una lámina que participó en uno de nuestros primeros concursos de modeladores BIM a través de un concurso intersede que hicimos con las diferentes sedes de DuoQC, el ganador, ¿ya? Así que de alguna manera este es como su nivel asociado a sus diferentes desarrollos del área arquitectónica. No dejando fuera, también tenemos el área estructural, que también nace un poco, pero toca diferentes tópicos, no solamente de la modelación, sino también del detallamiento. También a base de proyectos reales, también a base de normativas y reglamentos y estándares que de alguna manera forman el desarrollo de esta área estructural para que los chicos puedan lograr los mismos resultados que venían logrando hace tiempo atrás en CAD. ¿Ya? Tratando de obligarlo un poco a cómo organizarse con la información para que esto tenga un resultado y tenga algo óptimo dentro de lo que estamos observando. Acá, por ejemplo, no solamente se trabaja con Revit, también se trabaja con Tecla. Acá tenemos un proyecto real, este es el Parque Acuático del Estadio Nacional, un proyecto de título del semestre pasado, esto se tituló en julio, un chico que de alguna manera trabajó en el análisis estructural de manera muy al detalle, eran los planos anteriores también que vieron, tienen que ver un poco con las presentaciones de sus proyectos y cómo ellos también pueden lograr y conocer la investigación. Si viene una carrera técnica que dura 3 años, de alguna manera una carrera de 3 años le va a dar mucho enriquecimiento en el área académica de poder conocer las diferentes áreas, entender cómo funciona la experiencia, y eso también de alguna manera nos deja tranquilos que los chicos se motivan y empiezan a buscar más información a medida que las generaciones van avanzando dentro del detalle. Esto por una parte también dentro de la etapa más estructural, pero también tenemos también la parte de las coordinaciones, estrategias de coordinaciones. Hacemos modelación de especialidades, de diferentes especialidades, tanto en el área sanitaria como en el área de climatización y en el área también de electricidad, pero también llevamos un poco más a cabo, y esos fueron los últimos años de la coordinación de modelos. Las coordinaciones de modelos de alguna manera las sentíamos lejanas. El dibujante arquitectónico estructural tenía un área bien clara, o era el área estructural o era el área arquitectónica, pero no muy del área de las partes más de las disciplinas. Ya si bien trabajaba con especialidades, podía modelar todo un tema, empezó a hacer el salto después al área de coordinación, estos chequeos de interferencia, poder de alguna manera levantar un proyecto con un área, si ya lo hacía de manera arquitectónica y de manera estructural, con un área también de especialidades para poder lograr cierta información y que de alguna manera pueda tener relaciones, por ejemplo, con los resultados, y las coordinaciones eran de alguna manera primordiales para entender esta última parte de la coordinación BIM. ¿Y por qué no? Y empezamos ahí un poco a involucrarlos más en el área más arquitectónica. Ahí voy a volver un poco atrás el video para que comience de nuevo, viendo planificaciones de proyecto vinculada a un modelo de simulación, de construcción, para que ellos de alguna manera pudieran revisar cómo va la fase constructiva, cómo va el tema de la generación de avances de desarrollo, y que de alguna manera se empezaran a transformar también en un aporte para las constructoras. Algo que en un momento hace años atrás no teníamos mucho enfocado en el campo. Hoy en día tenemos chicos trabajando en el área de las constructoras, no solamente en oficinas de desarrollo de proyectos, y eso también nos tiene bastante contentos porque también ingenieros de alguna manera enseñan, aprenden esta tecnología en las carreras de ingeniería en construcción de Duoc, y de alguna manera también ellos pueden implementarlas también formando un equipo de trabajo en conjunto con los modeladores. También el área de la cubicación a través de Navisworks, que es algo que por lo menos a las constructoras les gusta bastante porque de alguna manera lo flexibiliza más que otros software asociados también, o como habían conocido también extracciones de datos a través de Revit. Eso por un lado también dentro de la información. Con esto más o menos, y ya para ir finalizando dentro de los comentarios, dentro de lo que queremos un poco plasmar, nos damos cuenta que hemos estado formando diferentes tipos de estrategias. Nosotros tenemos igual un equipo multidisciplinario de docentes que nos ayuda un poco a ir analizando y ir conociendo qué cosas podemos de alguna manera considerar, y eso también es bien importante para nosotros. Yo creo que la implementación como tal y llevado a las estrategias nos buscan que nosotros los profesores estemos constantemente en investigación y desarrollo. Si bien, como les dije al principio, nosotros partimos el año 2011 solamente adaptándonos, de alguna manera el año 2014 fue recién nuestra primera exploración al mundo ya bien aterrizado.
O sea, prácticamente nos demoramos 3 años en entender esa adaptación y poder llegar a eso. Lo mismo que les pasa a las empresas, que una implementación no es inmediata. Entonces, de alguna manera también la academia va formando y eso que de alguna manera nos pone una presión de saber de cierta forma que tenemos que ir ciertos años más adelante buscando nuevas cosas y nuevos elementos. Entonces, por ejemplo, el año 2014 nosotros empezamos esta carrera de dibujo y modelamiento y los primeros pasos para la ingeniería en construcción, que de alguna manera son nuestras dos carreras que están hoy en día involucradas en el mundo BIM, oficialmente dentro del detalle, más enfocada en mayor porcentaje la carrera de dibujo y modelamiento, casi en un 80%, y en un 20-25% la carrera de ingeniería en construcción. Entonces, de alguna manera, van asociadas dentro de esta área y se compatibilizan súper bien. Pero han nacido nuevas estrategias para poder vincular al área, por ejemplo, la topografía, al área también asociada que tenemos en instalaciones y a otras áreas que a futuro queremos seguir implementando dentro de nuestras carreras que tenemos en la escuela de construcción. Entonces, de cierta forma, las estrategias van sumando constantemente cosas que hemos estado viendo, elementos que queremos ir llegando, innovando también. Entonces, nos ponemos desafíos mucho más gratos a medida que vamos avanzando. Entonces, nosotros, como les comentamos, el año 2016 explotó la carrera de dibujo y modelamiento ya en el mercado y ahí de alguna manera empezaron a tener una gran cantidad, tenemos un buen legado hoy en día de alumnos ya titulados que están representando la carrera en muy buenas empresas y con muy buenos comentarios, que eso también nos tiene bastante contentos. Y también no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que hemos tenido la posibilidad de que alumnos de alguna manera opten por nuevos caminos y eso también nos tiene bastante contentos. O por qué no también algunos que han tenido la posibilidad de participar de concursos que representan también una camiseta por parte de nosotros que de alguna manera nos tiene bastante contentos con sus resultados. Bueno, llevado a cabo esta última parte que tiene que ver un nuevo con estas nuevas estrategias de desafío, como les comenté, yo soy partidario que BIM es un 80% de las personas y un 20% de los software. Aprovecho también, en temprano ahí vi al profesor Pablo Gino, que tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con él de la librería BIM, una de casi la primera parte que fue muy grato su experiencia, también trabajó con nosotros en Duoc, entonces de alguna manera hicimos ciertos vínculos que fueron bastante interesantes. Y esas mismas estrategias nos motivan a poder seguir más adelante. Bueno, estos trabajos multidisciplinarios que hemos formado también con nuestros colegas, que de alguna manera tienen diferentes desarrollos, también son un impacto dentro de nuestra área académica. Nosotros también quiero presentar a un par de docentes que de alguna manera también yo represento también de la Escuela de Construcción, que somos un equipo, como les decía, colaborativo, esto de BIM es principalmente las personas. Juan Yusta, una eminencia por el lado de nosotros en el área de Duoc, un exalumno de la casa, tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes facetas educativas, de formarlo y hoy en día presentar diferentes tipos de proyectos que están asociados al área de BIM, tanto en el área de la modelación, de la simulación y otras tecnologías que de alguna manera presentan. Bueno, este es un proyecto que desarrolló parte del profesor Juan Yusta, que es la Casa Tipi, que de alguna manera a través de la misma tecnología BIM buscó un poco llevar el área más sustentable, el análisis de flujo, de alguna manera entender que estas metodologías de trabajo se podían también llevar a cabo. Hoy en día están en investigaciones, participan de concursos principalmente de esta área, pero ¿por qué no a futuro queremos generar implementaciones tanto adaptativos dentro de nuestras carreras para poder considerar esta herramienta como un aporte también para nuestros estudiantes? Esta casa fue un proyecto de un concurso sustentable, se construyó de manera real, el análisis fue real y de alguna manera el aporte de la metodología BIM fue bastante importante dentro del desarrollo y lo que Juan también ha aportado y me ha ayudado también a trabajar en diferentes áreas que hemos podido ir conociendo durante esta otra parte. También el desarrollo que no solamente enfoca el área de la construcción, nosotros también tenemos una carrera de restauración patrimonial, que de alguna manera ya tenemos nuestra primera generación en el mercado, y hoy en día estamos trabajando mucho con lo que es RECAP y con la fotogrametría para poder de alguna manera levantar estos elementos. Esto es una escultura de madera real, fue fotogrametría y de alguna manera con plataformas BIM de alguna manera oficialmente Autodesk, de Recap, pudimos levantarla y poder generar. Principalmente lo que queremos generar en este modelo fue analizar un poco la restauración, ahí va a mostrar un poco la parte que hay que restaurar la mano de la Virgen principalmente, y que esta tecnología de alguna manera a los chicos de restauración
van a empezar a implementarlas también para poder generar un análisis, que no solamente sea algo físico, que también sea algo digital, con un respaldo de, y estas mismas herramientas se las hemos presentado, como les dije al principio, a las vinculaciones que tenemos también en el área más pública, y están bastante interesados en seguir trabajando con nosotros, y que nosotros también seamos un aporte por parte de los chicos que nosotros estamos formando para nuestro país. También tenemos otra experiencia, por ejemplo, con el profesor Nicolás Mandiola, que de alguna manera también lleva trabajando en diferentes áreas. Nico también hoy en día, parte de la Escuela de Construcción de la sede Alameda de DOCUSE, ha presentado también diferentes proyectos que también tienen que ver un poco con esta área, un poco del área más de innovación, de análisis, de un poco de buscar diferentes métodos de impacto, tanto del área más sustentable y diferentes áreas. Este proyecto también se trabajó en conjunto con otros profesores de DOCUSE, con Leonardo Larena y con Luis Cuevas, que de alguna manera son profesores que buscan un poco innovar en las diferentes áreas, en un levantamiento del área también de BIM, ¿ya? De alguna manera hubo un levantamiento también con cámaras 360, a través también de análisis de diferentes lugares, para poder desarrollar diferentes experiencias y vínculos que se puedan generar. Esto de alguna manera son investigaciones que nacen de los relatores, pero también de cierta forma también se involucra mucho la experiencia de los alumnos. Eso es interesante, como nosotros de alguna manera todo proyecto investigativo lo desarrollamos en conjunto con ellos para que de alguna manera tuvieran generar diferentes tipos de resultados, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco, bueno, este proyecto, el edificio de investigación medio ambiente, INMA, en la sede de San Joaquín de la Universidad Católica, y tiene que ver ahí con un poco del desarrollo también. Ahí Nico me estuvo contando un poco de este proyecto que fue desarrollado antes de pandemia, que estuvieron ahí buscando información, generando un equipo colaborativo, todo enfocado con todas estas tecnologías de avance, y que cierto desarrollo tuvo bastantes buenos resultados dentro de su gestión. También tenemos, para ya ir finalizando, el docente Luis Cuevas, que también últimamente me mostró esta información que es bastante interesante, que son los alumnos de Ingeniería en Construcción. Como les dije al principio, quizá Ingeniería en Construcción tomó la rienda un poco más tarde de dibujo, pero de cierta manera ya está trabajando con conceptos de fotogrametría. Este es un proyecto real, es un área real de levantamiento, que los chicos de alguna manera analizan el terreno, generan una losa para poder de alguna manera aterrizar. Esto es la instalación de un área de agua potable, en este caso en el sector de una colina, ahí para poder generar los diferentes análisis correspondientes y todas las fases constructivas que nosotros hemos estado generando. Estas son algunas estrategias que hemos de alguna manera buscado para que de cierta forma quisiéramos seguir innovando, seguir buscando nuevos resultados, y son nuestros pasos a seguir para que de alguna manera enfocarnos que lo que el mercado va necesitando somos lo que nosotros también vamos enseñándole a nuestros estudiantes, para seguir formando profesionales para el país, de alguna manera tener este impacto BIM, como les dije al principio, parte del proceso. Ahí tenemos otra fotogrametría, que es más de la Iglesia de la Asunción, que está aquí en Santiago, cerca de la zona cero de Santiago, donde fue toda la parte del estallido social, un proyecto que de alguna manera ya lo estamos levantando. Esta fue la nube de puntos que estamos trabajando, y con esa nube de puntos levantar un poco la información dentro del detalle. Tenemos hartas cosas a futuro, seguimos buscando, como les dije, ese paso más adelante, tratando de buscar cosas que se nos enfoquen, si se fijan, también dentro del área de la modelación, de la coordinación, la colaboración, y también el área de la restauración, ¿ya? Hablando, ¿por qué no, en un futuro hablar de HBIM en otras realidades para cualquier cosa a futuro, de alguna manera vinculando diferentes áreas del área de la escuela de construcción? Muchas gracias, así que agradecido también de la invitación. Les dejo ahí mi contacto si quieren saber más, si quieren de alguna manera conocer más información, y cualquier cosa nos comunicamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Y la pregunta que tenemos para ti es si a los alumnos se les puede instruir y formar en temas de digitalización, pero hemos visto que los profesionales BIM deberían contar con un grado de experiencia en obra. ¿Cómo se puede suplir y abordar esa falta de experiencia desde la academia? Bueno, por lo menos por el lado de nosotros, algo que lo comenté varias veces, yo creo que los docentes tenemos empapado esa información, la didáctica de un poco de estrategias de este juego de roles, que de alguna manera simulamos
la profesión del alumno como tal, en tal área, hacemos un equipo de trabajo, le decimos ustedes se dedican a esta área, ustedes a esta otra área, de alguna manera hacemos estas simulaciones que de alguna manera ponemos en contacto cómo ellos van a vivir el cuento en realidad. Esa es una parte muy interesante de que nosotros el juego de roles lo seguimos manteniendo en toda nuestra asignatura, tanto como el docente que sea como la parte más de revisión, como también una estrategia de equipo, de alguna manera va fomentando. Y la segunda parte yo creo que tenemos también, que es un pilar fundamental también de nuestra formación, son estas vinculaciones con el medio que hacemos, que de alguna manera tenemos un mandante real, un mandante que de alguna manera puede ser del área pública o del área privada, que nos solicita ayuda para poder gestionar este tipo de proyectos, los levantamientos fotométricos que hubieron, o por ejemplo el flujo, o por ejemplo los mismos proyectos que vieron, que son proyectos reales, de cierta forma hay un mandante detrás, y eso también de cierta forma también le da un cierto realismo y una cierta área de responsabilidad, que de alguna manera suple esto, que de alguna manera la experiencia laboral del área más que nosotros por la parte técnica, por la poca cantidad de años, de repente nos puede costar un poco más. Entonces de esa forma lo hemos como suplido y han sido estrategias que hemos podido formar para que nuestros estudiantes se sientan cómodos y se sientan como bien aterrizados a la realidad. Muy bien, nuevamente queremos agradecer al señor Álvaro González por su presentación y de esta forma damos cierre al día de hoy. Agradecemos a todos los expositores que nos han acompañado y a todo el público por participar de este Congreso Internacional BIM Forum Chile 2022, evento, como dije anteriormente, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y BIM Forum Chile. Un saludo especial a todos los socios Cámara y también a los socios BIM Forum Chile que asistieron el día de hoy. También un especial saludo a todas las empresas y asociaciones que hacen posible este evento. Los auspiciadores oro son BIM Studio, Hilti, Aeonor, Brixis, Presto, Empresas Congrap y Academia Sigurat. Igualmente a nuestros auspiciadores plata que se han sumado en este congreso, que son Oracle, Microgeo y Geoco. Y un cordial saludo, por supuesto, a nuestro media partner Radio Pauta. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias Álvaro, gracias Verónica.